Un saludo, tengan todos bienvenidos nuevamente para nuestra sesión de lectura del libro de Urantia, hoy con el documento 158. Antes de dar inicio, entonces coloquemos esta actividad en presencia de nuestro Padre. Muy bien. Documento 158, el monte de la transfiguración. Era casi el atardecer del viernes 12 de agosto del año 29 después de Cristo, cuando Jesús y sus asociados llegaron al pie del monte Hermón, cerca del mismo lugar donde el joven Tiglat aguardara cierta vez, mientras el maestro, a solas, ascendía a la montaña para resolver los destinos espirituales de Urantia y terminar técnicamente con la rebelión de Lucifer. Aquí permanecieron durante 2 días en preparación espiritual para los acontecimientos que pronto se desencadenarían. En forma general, Jesús sabía de antemano qué ocurriría en la montaña y mucho deseaba que todos sus apóstoles pudieran compartir esta experiencia. Fue para prepararlos para esta revelación de sí mismo que permaneció con ellos al pie de la montaña. Pero no podían ellos alcanzar los niveles espirituales que justificaran su exposición a la experiencia plena de la inminente visitación de los seres celestiales sobre la tierra. Y puesto que no podía llevar a todos sus asociados con él, decidió llevar únicamente a los tres que habitualmente lo acompañaban en tales vigilias especiales. Por consiguiente, solo Pedro, Santiago y Juan compartieron por lo menos cierta parte de esta experiencia singular con el Maestro. 1. La transfiguración. Temprano por la mañana del lunes 15 de agosto, Jesús y los tres apóstoles comenzaron su ascensión al Monte Hermón, 6 días después de la memorable confesión de Pedro, un mediodía a la orilla del camino bajo las moreras. Jesús había sido llamado para ascender solo a la montaña, para tratar importantes asuntos que tenían que ver con el progreso de su autootorgamiento, en cuanto se relacionaba esta experiencia con el universo de su creación. Es significativo que este extraordinario evento aconteciera precisamente cuando Jesús y los apóstoles estaban en tierra de los gentiles y que efectivamente ocurrió en una montaña de gentiles. Llegaron a su destino aproximadamente a mitad de camino por la montaña, poco después de mediodía, y mientras almorzaban, Jesús relató a los tres apóstoles algo de su experiencia en las colinas al este del Jordán, poco después de su bautismo, así como también un poco más de su experiencia en el Monte Hermón en relación con su visita anterior a este retiro solitario. Cuando era niño, Jesús acostumbraba a ascender a las colinas cerca de su casa y soñar con las batallas de los ejércitos de los imperios en las planicies de Esdraelón. Ahora ascendía el monte Hermón para recibir la dotación que lo prepararía para descender a las planicies del Jordán y ejecutar las escenas finales del drama de su autootorgamiento en Urantia. El maestro podría haber abandonado la lucha este día en el Monte Hermón, volviendo al gobierno de sus dominios universales. Pero no solamente eligió cumplir con los requisitos de su orden de filiación divina, comprendidos en el mandato del Hijo Eterno del Padre, sino que también eligió enfrentarse con la última y plena medida de la voluntad presente de su Padre del Paraíso. En este día de agosto, tres de sus apóstoles le vieron rehusar que le confirieran la autoridad plena del universo. Ellos contemplaron pasmados mientras partían
los mensajeros celestiales, dejándolo solo para terminar su vida terrenal como hijo del hombre y como hijo de Dios. La fe de los apóstoles llegó a su cumbre en el momento del episodio de la alimentación de los 5.000, habiendo caído después rápidamente hasta casi cero. Pero ahora, debido a que el Maestro había admitido su divinidad, la retardada fe de los 12 se elevó hasta su más alta cúspide en las siguientes pocas semanas, solo para declinar después progresivamente. La tercera revitalización de su fe no ocurrió hasta después de la resurrección del Maestro. Eran aproximadamente las 3 de esta bella tarde cuando Jesús se despidió de los 3 apóstoles diciendo: Me alejo a solas por un tiempo para comulgar con el Padre y sus mensajeros. Os exhorto que os quedéis aquí y mientras aguardáis mi retorno, oréis para que se haga la voluntad del Padre en toda vuestra experiencia en relación con el resto de la misión autootorgadora del Hijo del Hombre. Después de hablarles así, Jesús se retiró para conferenciar largamente con Gabriel y con el padre Melquisedec, y no retornó hasta aproximadamente las 6 de la tarde. Cuando Jesús vio la ansiedad de sus apóstoles por su prolongada ausencia, dijo: ¿Por qué temíais? Bien sabéis que debo ocuparme de los asuntos de mi Padre. ¿Por qué dudáis cuando yo no estoy con vosotros? Declaro ahora que el Hijo del Hombre ha elegido continuar con su vida plena en vuestro medio y como uno de vosotros. Estad de buen ánimo. No os abandonaré hasta no haber terminado mi obra. Mientras compartían la escasa cena, Pedro preguntó al maestro: ¿Por cuánto tiempo nos quedaremos en esta montaña, lejos de nuestros hermanos? Jesús contestó: Hasta que veáis la gloria del Hijo del Hombre y conozcáis que todo lo que os he declarado es verdad. Hablaron pues de los asuntos de la rebelión de Lucifer mientras estaban sentados alrededor de las brasas centelleantes del fuego que habían encendido, hasta que los envolvieron las tinieblas y los párpados de los apóstoles se hicieron pesados porque habían empezado su viaje muy temprano esa mañana. Los 3 dormían profundamente desde hacía una media hora, cuando fueron repentinamente despertados por un cercano ruido chispeante, y ante su maravilla y consternación, al mirar a su alrededor, contemplaron a Jesús en íntima conversación con 2 seres resplandecientes, vestidos con los indumentos de luz del mundo celestial. Y el rostro y la silueta de Jesús brillaban con la luminosidad de una luz celestial. Estos 3 conversaban en un extraño idioma, pero por ciertas cosas dichas, Pedro conjeturó erróneamente que los seres que estaban con Jesús eran Moisés y Elías. En realidad eran Gabriel y el padre Melquisedec. Los controladores físicos habían dispuesto por solicitud de Jesús que los apóstoles presenciaran esta escena. Los 3 apóstoles estaban tan asustados que les llevó un tiempo en recuperarse completamente. Pero Pedro, que fue el primero en volver en sí, dijo mientras la deslumbrante visión se desvanecía ante ellos y observaban a Jesús, de pie, solo: Jesús, Maestro, es bueno haber estado aquí. Nos regocijamos de ver esta gloria. No queremos volver a descender al mundo ignominioso. Si tú quieres, déjanos morar aquí y erigiremos 3 tiendas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Pedro dijo esto debido a su confusión y porque en ese momento no se le ocurría ninguna otra cosa. Mientras Pedro aún estaba hablando, cayó una nube plateada que los envolvió a los 4 en sombras. Los apóstoles se aterrorizaron aún más y al caer de bruces para adorar, oyeron una voz, la misma que habían hablado, la voz que había hablado en ocasión del bautismo de Jesús. Es decir: este es mi Hijo amado, prestadle atención. Y cuando se hubo desvanecido la nube, nuevamente estuvo Jesús solo con los 3, y se inclinó y los tocó diciendo: Levantaos y no temáis, veréis cosas aún más grandes que esta.
pero los apóstoles estaban verdaderamente aterrorizados al prepararse para descender la montaña. Poco antes de la medianoche, formaban un trío silencioso y pensativo. Pues muy bien, este es el relato de la famosa escena de la transfiguración que pues todos hemos escuchado durante toda nuestra vida. Lo más importante aquí, bueno, son varias cosas. Una de ellas es saber quiénes eran los que estaban con Jesús. Siempre pues se nos ha dicho por esa equivocación de Pedro que él asumió que eran Moisés y Elías. Me llama la atención que Jesús pues no le corrigió, quizás no era el momento y si les decía quién era, pues seguramente se iba más a enredar la mente. Dejó que pensaran que era Moisés y Elías. Al final tal vez eso no tenía mucha importancia. Pero ya vemos que fueron Gabriel y el padre Melquisedec. Y lo otro también importante es que ellos venían prácticamente ya como para que Jesús terminara, si así hubiera sido su deseo, el autootorgamiento y tomar posesión ya de su universo. Pero él optó por seguir hasta final, ¿no? Así que si hay algún otro comentario o pregunta, continúa Luis. Dos, el descenso de la montaña. Durante la primera mitad del camino de vuelta, al bajar de la montaña, no se habló una sola palabra. Jesús luego comenzó la conversación observando, asegurado de no decir a ningún hombre, ni siquiera a vuestros hermanos, lo que habéis visto y oído en la montaña, hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado entre los muertos. Los tres apóstoles estaban anonadados y pasmados por las palabras del Maestro, hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Tan recientemente habían afirmado su fe en él como el libertador, Hijo de Dios, y acababan de contemplarlo transfigurado en gloria ante sus propios ojos, y ahora hablaba él de resucitado de entre los muertos. Pedro temblaba ante la idea de la muerte del maestro. Era una idea demasiado aborrecible. Y temiendo que Santiago o Juan pudieran hacer alguna pregunta relativa a esta declaración, pensó que sería más conveniente iniciar una conversación sobre otro tema. Y sin saber de qué otra cosa podía hablar, expresó el primer pensamiento que se asomó a su mente, que fue, Maestro, ¿por qué dicen los escribas que debe aparecer Elías antes de que aparezca el Mesías? Y Jesús, sabiendo que Pedro trataba de evitar referirse a su muerte y resurrección, respondió, en efecto, Elías viene primero para preparar el camino para el Hijo del Hombre, que debe sufrir muchas cosas y finalmente ser rechazado. Pero yo os digo que Elías ya ha venido y ellos no le recibieron, sino que hicieron con él lo que quisieron. Entonces percibieron los tres apóstoles que se refería a Juan el Bautista como Elías. Jesús sabía que si insistían en considerarlo a él como el Mesías, debían pues considerar que Juan era el Elías de la profecía. Jesús les exhortó a que guardaran silencio sobre lo que habían presenciado, la anticipación de su gloria después de la resurrección, porque no quería estimular en ellos la idea de que siendo ahora recibido como el Mesías, pudiera él satisfacer en mayor o menor grado el erróneo concepto de un liberador portentoso. Aunque Pedro, Santiago y Juan reflexionaron sobre todo esto, no hablaron de esto con ningún hombre hasta después de la resurrección del Maestro. Mientras seguían descendiendo la montaña, Jesús les dijo, no quisiste recibirme como el Hijo del Hombre, por eso yo he consentido en ser recibido de acuerdo con vuestra determinación establecida. Pero no os equivoquéis, la voluntad de mi Padre debe prevalecer. Si elegís de esta manera seguir la inclinación de vuestra propia voluntad, debéis preparados para sufrir muchos desencantos y experimentar muchas pruebas, pero la enseñanza que yo os he dado debería bastar para haceros triunfar aún a través de estas penas de vuestra propia elección. Jesús no llevó a Pedro, Santiago y Juan con él a la montaña de la transfiguración porque pensó que estaban mejor preparados que los otros apóstoles para presenciar lo que ocurrió, ni porque estuvieran espiritualmente más preparados para disfrutar de tan
raro privilegio. De ninguna manera. Bien sabía que ninguno de los dos estaba calificado espiritualmente para esta experiencia. Por lo tanto, se llevó consigo solo a los tres apóstoles que estaban encargados de acompañarlo en los momentos en que deseaba estar solo para disfrutar de una comunión solitaria. O sea que, como vimos cuando se repartieron los puestos, los cargos, Pedro, Santiago y Juan fueron los designados para ser como los guardaespaldas de Jesús. Siempre que él estuviera solo, tenía que andar con ellos tres para cuidarlo de alguna manera. Seguimos más abajo. Ok. Entonces, no sé si paramos, si hay algún comentario sobre esta parte del documento. Sí, Esner. Me gustaría hacer una pregunta acerca del documento anterior. ¿Qué Sí. papel desempeñaba el padre Melquisedec en ese momento? Ay, ay, ay. Yo creo que el padre Melquisedec estaba simplemente como observador en ese momento. De hecho, todo el universo local y varias celebridades más allá arriba, celestiales, estaban en total observación de lo que sucedía aquí en este planeta con su maestro, con Jesús, con su hijo creador. Aníbal. Sí, eso es lo que iba a decir, que Melquisedec estaba encargado de la regencia del planeta Sí. y por eso tenía Todavía que estar no. ahí, porque Bueno, no era encargado de la regencia. Pero no, recordemos una cosa, aquí el que estaba encargado o está todavía actualmente es Maquiventa Melquisedec, pero acá en la transfiguración el que estaba era el padre Melquisedec, que no es el Correcto. mismo ser. No es el mismo, sí. Es como el superior de Maquiventa. Esner, Otra dime. pregunta que tengo, cuando Jesús dice ahí, Elías ya ha venido, ¿a qué se refiere? Bueno, esa es una profecía, de ahí se agarra Pedro para hacer esa pregunta, porque era una profecía que decía que antes del Mesías lo iba a precedirlo Elías. Por eso le está preguntando que si ellos reconocían a Jesús que era el Mesías, quién era entonces el Elías que tenía que venir. Por eso Jesús dice que sí, que ya Elías vino, entonces ellos entendieron que era Juan Bautista. Pero esa era una profecía simplemente que había que Elías iba a preceder al Mesías. Pero no sabemos a cierta ciencia porque ni Jesús era el Mesías judío como lo esperaban los judíos, ni sí se dice que Bautista tenía más o menos el espíritu de Elías, la forma de ser, la personalidad de ser así tan enérgico, sin importarle nada, sin diplomacia, sin nada, pero simplemente es como el cumplimiento de una profecía. Ah, ok, gracias. 3. El significado de la transfiguración. Lo que Pedro, Santiago y Juan presenciaron en la montaña de la transfiguración fue una vislumbre pasajera del espectáculo celestial que trascendió en ese día memorable en el monte Hermón. La transfiguración fue ocasión de, uno, la aceptación en su totalidad del auto-otorgamiento de la vida encarnada de Micael en Urantia por el Madre Hijo Eterno del Paraíso. Jesús había recibido ahora la seguridad de que había cumplido las exigencias del Hijo Eterno. Fue Gabriel quien le trajo a Jesús esta seguridad. 2. El testimonio de la satisfacción del Espíritu Infinito en cuanto a la plenitud del autootorgamiento en Urantia en la semejanza de la carne mortal. El representante universal del Espíritu Infinito, el asociado inmediato de Micael en Salvington y su siempre presente colaborador, en esta ocasión habló a través del padre Melquisedec. Pues aquí tenemos una alusión de, el padre Melquisedec venía como delegado del Espíritu Infinito a dar esa instrucción. Gabriel venía a dar la instrucción del Hijo Eterno. Jesús aceptó este testimonio del éxito de su misión terrenal presentado por los mensajeros del Hijo Eterno y el Espíritu Infinito, pero observó que su padre no indicaba que el autootorgamiento urantiano hubiera terminado.
La presencia invisible del Padre tan solo fue atestiguada a través del ajustador personalizado de Jesús, diciendo, este es mi Hijo amado, prestarle atención. Esto fue dicho en palabras para que fuera oída también por los tres apóstoles. Entonces, fíjense cómo estaban los tres representantes de la Trinidad. Después de esta visitación celestial, Jesús intentó conocer la voluntad de su Padre y decidió seguir su autootorgamiento mortal hasta su fin natural. Esto fue lo que la transfiguración significó para Jesús. Para los tres apóstoles fue el acontecimiento que marcó el ingreso del Maestro en la fase final de su carrera terrenal como hijo de Dios e hijo del hombre. Después de la visitación formal de Gabriel y del padre Melquisedec, Jesús celebró conversaciones casuales con estos, sus hijos de ministerio, y comulgó con ellos sobre los asuntos del universo. Entonces, fíjense, aquí ya nos aclara mejor cuál era el por qué eran estas personas las que estaban presentes en la transfiguración. Fíjense que tradicionalmente se cree que este episodio ocurrió en el monte Tabor, y la revelación dice que fue en el monte Hermón. Si hay alguien que tenga algún comentario. Si no, le voy a dar la palabra a Flor. Muchas gracias, Luisito. Bien, vamos. 4. El muchacho epiléptico. Fue poco después de la hora del desayuno, este martes por la mañana, cuando Jesús y sus compañeros llegaron al campamento apostólico. A medida que se acercaban, vieron una multitud apreciable reunida alrededor de los apóstoles y pronto empezaron a oír las palabras en alta voz de una discusión y disputa de este grupo de unas 50 personas que comprendían 9 apóstoles y segmentos equivalentes de escribas de Jerusalén y discípulos creyentes que habían seguido a Jesús y a sus asociados en su viaje desde Magadán. Aunque la multitud estaba discutiendo numerosos temas, la controversia principal se refería a cierto ciudadano de Tiberias que había llegado el día anterior en busca de Jesús. Este hombre, Santiago de Safad, tenía un hijo de unos 14 años, hijo único, gravemente afligido de epilepsia. Además de esta enfermedad nerviosa, este muchacho era poseído por uno de esos seres intermedios vagabundos, traviesos y rebeldes que por entonces existían sin control en la tierra. De modo que el joven estaba al mismo tiempo epiléptico y poseído por un demonio. Durante casi 2 semanas, este padre ansioso, un oficial menor de Herodes Antipas, había vagado por los límites occidentales de los dominios de Felipe buscando a Jesús para pedirle que curara a su hijo afligido. Y no alcanzó al grupo apostólico hasta alrededor del mediodía de este día, mientras Jesús estaba en la montaña con los 3 apóstoles. Los 9 apóstoles se sorprendieron y se turbaron considerablemente cuando este hombre, acompañado por casi 40 personas que también buscaban a Jesús, llegó de pronto ante ellos. Al tiempo de la llegada de este grupo, los 9 apóstoles, por lo menos la mayoría de ellos, habían caído en su antigua tentación, la de discutir quién sería el más importante en el reino venidero. Estaban muy ocupados en discutir las probables posiciones que serían asignadas a cada apóstol. No conseguían liberarse completamente de la idea largamente acariciada de una misión material del Mesías. Ahora que Jesús mismo había aceptado la confesión de ellos de que Él era realmente el libertador, por lo menos había admitido el hecho de su divinidad. ¿Qué más natural para ellos que ponerse a hablar de estas esperanzas y ambiciones que tan importante lugar ocupaban en su corazón durante este periodo de separación del Maestro? Estaban pues ocupados en estas conversaciones cuando Santiago de Safad y los demás que buscaban a Jesús llegaron junto a ellos. Andrés se adelantó para saludar a este padre y a su hijo diciendo, ¿a quién buscáis? Dijo Santiago,
Buen hombre, busco a vuestro maestro, busco curación para mi hijo afligido. Deseo que Jesús eche a este diablo que posee a mi niño. Acto seguido, el padre procedió a relatar a los apóstoles cómo estaba de afligido su hijo, que muchas veces estuvo a punto de perder la vida como resultado de estos ataques malignos. Mientras los apóstoles escuchaban, Simón el celote y Judas Iscariote se acercaron al padre diciendo: Nosotros podemos curarlo, no necesitas esperar el regreso del maestro, somos los embajadores del reino. Estos hechos ya no los mantenemos en secreto. Jesús es el libertador y nos han sido entregadas las llaves del reino. Andrés y Tomás se apartaron, consultándose. Natanael y los demás contemplaban la escena pasmados. Todos ellos estaban horrorizados por la súbita audacia, por no llamarle presunción, de Simón y Judas. Entonces dijo el padre: Si os ha sido dado el poder de hacer estas obras, os ruego que digáis las palabras que liberen a mi hijo de esta esclavitud. Entonces Simón se adelantó y colocando la mano sobre la cabeza del niño, lo miró fijo a los ojos y ordenó: Sal de él, espíritu impuro, en nombre de Jesús, obedéceme. Pero el muchacho cayó en un ataque aún más violento, mientras los escribas se mofaban burlonamente de los apóstoles y los creyentes desilusionados sufrían las burlas de estos críticos hostiles. Andrés estaba apenado por este esfuerzo equivocado y su fracaso catastrófico. Llamó aparte a los apóstoles para conversar y orar. Después de esta temporada de meditación, sintiendo agudamente el ardor de la derrota y la humillación que caía sobre todos ellos, Andrés intentó nuevamente echar al demonio, pero solo el fracaso respondió a sus esfuerzos. Andrés confesó francamente su derrota y solicitó que el padre se quedara allí durante la noche o hasta el retorno de Jesús, diciendo: Tal vez esta clase de demonio no desaparece, a menos que se lo ordene personalmente el maestro. Así pues, mientras Jesús descendía de la montaña con los exuberantes y estáticos Pedro, Santiago y Juan, sus 9 hermanos, tampoco podían conciliar el sueño, pues se debatían en la confusión y la humillación más deprimente. Formaban un grupo descorazonado y abatido, pero Santiago de Safad no se dio por vencido. Aunque no le podían decir cuándo volvería Jesús, decidió quedarse allí hasta que el maestro regresara. Voy a parar ahí por si hay algún comentario. Es interesante cómo el ego humano no se quita, ¿verdad? No desaparece tan fácilmente. Y los apóstoles mismos, pues ahí estaban debatiendo por quién tiene el lugar predominante o importante. ¿Algún comentario? Adelante, Marcelo. Sí, yo tengo una duda, a ver si y pido su aclaración por ustedes. Ah, en algún lugar, bueno, recuerdo que luego de la transfiguración o luego de que Jesús es el príncipe planetario de este planeta, a todos estos seres de tener un poder de ingresar a los cuerpos de algunos seres que tal vez no tenían con ellos el ajustador del pensamiento. Sin embargo, en este caso ya Jesús había transfigurado, ya obtuvo el poder sobre los ejemplos, uno de este muchacho epiléptico y el otro ejemplo que leímos hace algunas semanas atrás, de esta persona, de este loco que estaba con los cerdos, ¿no? Sí, Ujú. Sí, la, vamos. la, la, los intermedios dejan de hacer estas travesuras luego de la muerte de Jesús o es más bien luego de que todas las personas tienen un ajustador del pensamiento. No, o sea, él técnicamente ganó la rebelión cuando fue al Monte Hermón y se enfrentó a Caligastia, Satanás, etcétera. Ahí técnicamente él ganó la rebelión y la rebelión fue técnicamente terminada. Pero los efectos, digamos, administrativos o de organización se llevaron a cabo hasta que Jesús Están arriba, murió, bájalos. resucitó y
regresó ya posicionado como soberano supremo de su universo local. Ahí, el hecho de haber ganado la rebelión ya le daba el título de príncipe planetario Durantia, con el consiguiente puesto para Maquiventa Melquisedec, que es diferente del padre Melquisedec, como príncipe planetario vicerregente. En el momento en que Jesús se va, ahí sí ya todos los seres que se habían portado mal fueron llevados a un lugar especial donde ahí están guardaditos hasta que termine el juicio. O sea, ya Ah, no no, pueden tener ningún tipo de eh, poder con las mentes. Yéndose Jesús, también facilitó que llegaran ajustadores del pensamiento para todas las mentes. Y con los ajustadores del pensamiento ya no hay forma de que el único ser que sigue aquí, que es Caligastia, no sabemos sobre Caligastia, puedan ingresar en la mente de un ser humano, a menos que el ser humano lo llame. Pero si no, si el ser humano no dice que quiere tener relación con Caligastia, no hay forma porque los ajustadores defienden esa posición del ser humano y no hay forma de que Caligastia entre en su mente. el ajustador del pensamiento no está presente en algunas personas que tienen problemas mentales, ¿no? Yo sé que, de acuerdo a mi entender, el ajustador del pensamiento, la única forma que se vaya es cuando, como dicen los reveladores que tienen buen sentido del humor, esa personalidad es declarada en bancarrota, en opinión del ajustador y del serafín. ¿Qué significa esto? Que la personalidad, la persona, decidió que no quiere nada con el plan divino, que no quiere nada con Dios, y entonces ahí sí se pueden ir. O cuando hay una muerte cerebral en la cual el ser humano ya es nada más vegetal, ya nada más espera la disolución de la muerte física, biológica, pero el ajustador ya no va a hacer nada. Más, sin embargo, la sobrevivencia va de acuerdo con la previa decisión del ser humano. Hasta donde yo entiendo en estos dos casos es que el ajustador no está en la mente. Y bueno, claro, al principio, antes de que el niño tome su primera decisión moral, que es cuando el ajustador llega a la mente humana, ¿no? Perfecto, gracias, Flor. Ándale, Marcelo. Aníbal, adelante. Y el otro, y el caso en el que uno puede tener como la mente invadida o no invadida, invitada, es cuando si vos crees que tu mente falla y no te sirve, entonces pues el libro Durantia lo dice, que puedes usar la mente de Jesús, que eso es algo que yo quiero saber cómo. Yo creo que vemos varios que queremos saber cómo se hace eso. Sí, dice, si tu Sí, mente dice, o sea, sí, yo no dame quiero que lo que tú- Caligastia esté en mi mente, yo quiero es que la mente de Jesús esté en la mía. Eso sí sería muy, muy bueno. Sí, por supuesto. O sea, imagínate cuando dices, en este momento, tomar decisión, ¿qué haría Jesús, no? O sea, ponernos en la posición de lo que Jesús podría decidir o de acuerdo con su modo de pensamiento, ¿qué haría él? Pero ese es un requisito muy especial que yo creo que muchos queremos entender a la perfección. Podemos imaginar, pero entenderlo bien, bien, no sé si lo vamos a hacer en este plano. Buena pregunta, Aníbal, gracias. Octavio, adelante. Hermanitos, buenas tardes. Yo voy a dar mi interpretación sobre lo que es la mente de Jesús. Para mí la mente de Jesús es el espíritu de la verdad, ¿sí? Entonces, si nosotros de alguna manera podemos tener presente que el espíritu de la verdad está con nosotros y recordamos las enseñanzas del maestro y sus principios, lo que él vino a mostrarnos, pues es eso. Eso es utilizar la mente de Jesús, de alguna manera poder aplicarlo, y el espíritu de la verdad de alguna forma se manifiesta, ¿no? A través de esa fuerza que tiene, y es como nosotros podemos hacer uso de esa mente, ¿no? Es como, yo lo veo también como una metáfora, pero en sí, en la práctica, es el espíritu de la verdad. Para mí, claro. Ujú. Gracias. Gracias, Sile, gracias. Muy, muy, muy adecuado, sí. ¿Alguien más? Sí, porque el espíritu de la verdad es la presencia de nuestro maestro en nosotros, ¿no? Ujú. Bien, si no hay otra inquietud, vamos a continuar con el documento, que está también muy interesante.
5. Jesús cura al muchacho. Al acercarse Jesús, los 9 apóstoles se sentían más que aliviados de recibirlo de vuelta y alentados grandemente al contemplar el regocijo y entusiasmo poco común que se leía en los rostros de Pedro, Santiago y Juan. Todos corrieron a saludar a Jesús y a sus 3 hermanos. Mientras intercambiaban saludos, el gentío se fue acercando y Jesús preguntó: ¿qué es lo que estabais discutiendo cuando nosotros llegamos? Pero antes de que los desconcertados y humillados apóstoles pudieran responder a la pregunta del maestro, el ansioso padre del muchacho afligido se adelantó y arrodillándose a los pies de Jesús dijo: Maestro, tengo un hijo, mi único hijo, que está poseído por un espíritu maligno. No solo grita de terror con espuma en la boca y cae como un muerto cuando tiene un ataque, sino que muchas veces este espíritu inmundo que lo posee lo retuerce en convulsiones y a veces lo ha arrojado al agua y aún al fuego, con tanto rechinar de dientes. Y como resultado de tantos golpes, mi hijo se está consumiendo. Su vida es peor que la muerte. Su madre y yo tenemos el corazón triste y el espíritu quebrantado. Alrededor del mediodía de ayer, buscándote a ti, encontré a tus discípulos y mientras estábamos esperando, tus apóstoles trataron de echar a este demonio, pero no pudieron hacerlo. Así pues, maestro, ¿lo harás tú para nosotros? ¿Curarás a mi hijo? Cuando Jesús oyó este relato y tocó al padre arrodillado y le ordenó que se levantara, mientras miraba uno tras otro a los apóstoles que estaban cerca. Luego dijo Jesús a todos los que estaban de pie ante él: Oh, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo deberé teneros paciencia? ¿Hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Y cuándo aprenderéis que las obras de la fe no surgen si se las manda con descreimiento y duda? Este comentario cuando dice esto que dice Jesús y mientras nos comentan los reveladores que iba viendo uno tras otro a los apóstoles, me imagino la mirada de Jesús en silencio y ese tipo de miradas que hablan mucho más que muchas palabras. Wow, debió de haber sido una mirada muy especial. Pero bueno, continuamos. Luego, señalando al padre consternado, Jesús dijo: Trae pues a tu hijo. Y cuando Santiago hubo traído al muchacho ante Jesús, él preguntó: ¿cuánto hace que este niño está así, afligido? El padre respondió: desde que era muy pequeño. Mientras hablaban, el joven sufrió un violento ataque y cayó ante ellos, rechinando los dientes y echando espuma por la boca. Después de una sucesión de convulsiones violentas, estaba tendido como si estuviera muerto a los pies de ellos. Nuevamente se arrodilló el padre a los pies de Jesús mientras imploraba al maestro diciendo: si puedes curarlo, te suplico que tengas compasión de nosotros y nos liberes de esta aflicción. Cuando Jesús escuchó estas palabras, bajó la mirada al rostro ansioso del padre diciendo: no dudes del poder amante de mi padre, sino tan solo de la sinceridad y alcance de tu fe. Para el que cree, de veras, todo es posible. Entonces Santiago de Zafad habló esas palabras inolvidables, mezcla de fe y duda: Señor, yo creo, te oro que me ayudes en mi incredulidad. Cuando Jesús escuchó estas palabras, se adelantó y tomando al niño de la mano dijo: esto haré de acuerdo con la voluntad de mi Padre y en honor de la fe viviente. Hijo mío, levántate, vete, espíritu desobediente, y no vuelvas a él. Colocando luego la mano del niño en la de su padre, Jesús dijo: idos por vuestro camino, el Padre ha otorgado el deseo de vuestra alma. Todos los que estaban presentes, aún los enemigos de Jesús, se asombraron de lo que veían. Fue realmente una desilusión para los 3 apóstoles que tan recientemente habían disfrutado del éxtasis espiritual de las escenas y experiencias de la transfiguración, regresar así ante este espectáculo de derrota y frustración de los demás apóstoles. Pero así ocurrió siempre con estos 12 embajadores del reino.
no hacían sino pasar constantemente de la exaltación a la humillación en las experiencias de su vida. Fue esta una curación verdadera de una doble aflicción, una enfermedad física y una enfermedad espiritual. A partir de ese momento, el muchacho estuvo permanentemente curado. Cuando Santiago hubo partido con su hijo sanado, Jesús dijo: Ahora vamos a Cesarea de Filipo, aprontaos de inmediato. Formaban ellos un grupo callado al encaminarse hacia el sur con la multitud que los seguía. Es interesante, bueno, todo es interesante, pero me llama mucho la atención. Obviamente Jesús sabía de qué estaban hablando los apóstoles y luego suavemente los reprime, ¿no? Entonces imagínense, o sea, sabiendo qué estaban pensando los apóstoles y los apóstoles discutiendo sobre sus posiciones de importancia, esa mirada de Jesús les debió de haber, pues no sé si dolido o por lo menos sorprendido, o si no sorprendido, por lo menos les dijo mucho, solo con mirarlos, sin palabras. En fin. Y lo del chico, bueno, qué bueno que fue curado, ¿no? De ambas cosas. ¿Algún comentario? No, está todo muy claro, perfecto. Entonces le paso la palabra a Carlitos. Adelante, Carlitos. Gracias, Flor. 6. En el jardín de Celsus. Pasaron la noche con Celsus y esa tarde en el jardín, después de haber comido y descansado, los 12 se reunieron alrededor de Jesús. Y Tomás dijo: Maestro, puesto que los que nos quedamos atrás permanecemos ignorantes de lo que trascendió en la montaña y que tan grandemente regocijó a nuestros hermanos que te acompañaron, anhelamos que nos hables de nuestra derrota y nos instruyas en estos asuntos, ya que las cosas que ocurrieron en la montaña no pueden ser reveladas en este momento. Jesús le respondió a Tomás diciendo: Todo lo que tus hermanos escucharon en la montaña os será revelado en el momento apropiado. Pero os mostraré ahora la causa de vuestra derrota en vuestro tan imprudente intento. Mientras vuestro maestro y sus compañeros, vuestros hermanos, ayer ascendían la montaña para mejor conocer la voluntad del Padre y pedir una más rica dote de sabiduría para poder así hacer eficazmente esa voluntad divina, vosotros, quienes permanecisteis aquí en vigilia con instrucciones de ampliar la visión espiritual de vuestra mente y de orar con nosotros para una revelación más plena de la voluntad del Padre, en vez de ejercitar la fe que está a vuestra disposición, caísteis en la tentación de sucumbir a las viejas malas tendencias de buscar para vosotros una posición de preferencia en el reino del cielo, el reino material y temporal que persistís en discurrir. Y os aferráis a estos conceptos erróneos a pesar de mi declaración reiterada de que mi reino no es de este mundo. Ellos seguían pensando en el reino material aquí en la tierra, como todavía muchas iglesias así lo proclaman. Y Jesús aquí les dice: os aferráis a estos conceptos erróneos a pesar de mi declaración reiterada de que mi reino no es de este mundo. Ni bien capta vuestra fe a la identidad del Hijo del Hombre, vuestro deseo egoísta de favoritismos mundanos os posee nuevamente y os encontráis conversando entre vosotros tratando de decidir quién será el mayor en el reino del cielo. Un reino que así como vosotros persistís en concebirlo, no existe ni existirá jamás. ¿Acaso no os he dicho que el que quiere ser el mayor en el reino de la hermandad espiritual de mi Padre ha de ser humilde ante sus propios ojos y así ser el servidor de sus hermanos? La grandeza espiritual consiste en un amor comprensivo que es semejante al amor de Dios, no en el goce de un poderío material en pos de la exaltación del yo. En lo que vosotros intentasteis, fracasasteis tan completamente porque, y aquí Jesús les va a decir por qué fue que fracasaron. Vuestro propósito no era puro, vuestro motivo no era divino, vuestro ideal no era espiritual.
Vuestra ambición no era altruista. Vuestro procedimiento no estaba basado en el amor. Y vuestro objetivo no era la voluntad del Padre en el cielo. Mejor dicho, estaban bastante mal, como si hubieran sido apóstoles el día anterior. No parece que hubieran pasado tantos años con Jesús. ¿Cuánto tiempo os llevará a aprender que no podéis acortar el tiempo que requiere el curso de los fenómenos naturales establecidos, a menos que estas cosas estén de acuerdo con la voluntad del Padre? Tampoco podéis hacer obra espiritual sin poder espiritual. Y nada de esto podéis hacer aunque exista el potencial, sin la existencia de ese tercer y esencial factor humano, la experiencia personal de la posesión de la fe viviente. ¿Es que siempre necesitáis manifestaciones materiales para atraer a las realidades espirituales del reino? ¿Acaso no sois capaces de captar el significado espiritual de mi misión sin exhibiciones visibles de obras inusitadas? ¿Cuándo se podrá confiar en que os adhiráis a las realidades espirituales más elevadas del reino sin prestar atención a la apariencia exterior de todas las manifestaciones materiales? Luego de hablar así, a los 12, Jesús agregó: Ahora pues, id a vuestro descanso, porque mañana volveremos a Magadán, y allí discutiremos nuestra misión en las ciudades y aldeas de la Decápolis. Concluyendo pues las experiencias de este día, dejadme declarar a cada uno de vosotros lo que hablé a vuestros hermanos en la montaña, y que estas palabras se graben profundamente en vuestro corazón. El Hijo del Hombre emprende ahora la última fase de su autootorgamiento. Estamos por comenzar las labores que finalmente conducirán a la gran prueba final de vuestra fe y devoción, cuando seré entregado a las manos de los hombres que buscan mi destrucción. Y recordad lo que os estoy diciendo: darán muerte al Hijo del Hombre, pero resucitará. Se retiraron tristemente para irse a dormir. Estaban confundidos, no podían comprender estas palabras, aunque no se atrevieron a hacer preguntas sobre lo que Jesús les había dicho. Recordaron cada una de sus palabras después de su resurrección. Ahí pues Jesús claramente les dice las razones por las que fallaron al expulsar a este ser del niño. Y como podemos ver, son bastante serias. No les habló con suavidad, sino que les dijo exactamente lo que es. Y todo porque ellos están pensando en un reino material, aquí en la tierra. Y entonces quieren pelear o discutir quién es el que va a estar sentado a la derecha de Jesús, quién es el que va a hacer las cosas, pensando en posiciones, y eso los llevó a actuar de esa manera. Pues mal, no pudieron hacer lo que se proponían hacerlo por eso. Sí, Aníbal. O sea que ahí tenemos una receta para hacer todas esas cosas grandes, ¿no? Bueno, O si sea somos que capaces de hacerla, sí, si somos capaces, porque si ellos no por eso, pudieron en ese momento, yo no ahí, creo que nosotros podamos todavía. Pero sí, sí, ahí está la receta, efectivamente. sí, sí, entonces el motivo tiene que ser divino, el ideal tiene que ser espiritual, la ambición altruista, el procedimiento tiene que estar basado en el amor y el objetivo es la voluntad del Padre. Así es, sí. Listo. Bien fácil en teoría y escribirlo ahí. Ahora vivirlo, ponerlo en práctica, eso exige, eso lo lograremos y para volver a lo anterior, veremos y haremos cosas mayores cuando tengamos todo eso ya en nuestro ADN y sea parte de nuestro pensar y de nuestro actuar. Ya una cosa automática, que no haya que esforzarse en hacerla, porque ya hace parte de Sí, nuestro entonces, ser. y entonces yo pienso que todas las dificultades que tenemos aquí en este planeta es para irnos perfeccionando y llegar a esa situación en la que ocurre todo eso. Sí, efectivamente, esa es una de Y las ahí es razones. Sí. y ahí es cuando ocurrirán esas cosas. Sí. Bueno, yo no lo veo tanto que sea aquí en nuestro planeta, yo lo veo más adelante, pero aquí Ah, también sí, se pueden sí, sí, lograr sí, muchas sí, cosas, sí, claro que se pueden lograr muchas sí, sí, cosas. sí, sí. Este es el primer paso
No, este es el primer planeta de millones y millones y millones de planetas, por los que donde vamos a vamos a estar pasar. donde vamos a estar perfeccionándonos. Correcto, así es. Bien, pues entonces vamos a seguir con Luis. 7. La protesta de Pedro. Ese miércoles por la mañana temprano, Jesús y los 12 partieron de Cesarea de Filipo hacia el parque de Magadán, cerca de Betsaida Julias. Los apóstoles habían dormido muy poco esa noche. Así pues, estaban levantados y listos para partir bien temprano. Aún los imperturbables gemelos Alfeo estaban afectados por esta conversación sobre la muerte de Jesús. Al viajar hacia el sur, poco más allá de las aguas de Merón, llegaron al camino de Damasco y deseando evitar a los escribas y otros que según bien sabía Jesús estaban por llegar para seguirlos, ordenó que prosiguieran a Cafarnaúm por el camino de Damasco que pasa a través de Galilea. Así lo hizo porque sabía que los que lo perseguían tomarían el camino al este del Jordán, puesto que pensaban que Jesús y los apóstoles no se atreverían a cruzar el territorio de Herodes Antipas. Jesús intentaba eludir a sus críticos y a las multitudes que lo seguían para estar a solas con sus apóstoles este día. Ahí está un mapita porque Israel estaba gobernado por los dos hermanos, Herodes Antipas y Herodes Agripa, que era Felipe. En las zonas que están allá en el norte, así de naranjado. Y saben que Filipo era condescendiente con Jesús, lo dejaba, no lo estaba persiguiendo a diferencia de Antipas. Entonces por eso él va a andar rodando de un lado a otro hasta que no llegue su momento. Seguimos. Prosiguieron viaje a través de Galilea hasta bien pasada la hora del almuerzo. Luego se detuvieron a la sombra para descansar. Después de compartir el refrigerio, Andrés, hablando a Jesús, dijo: Maestro, mis hermanos no comprenden tus palabras profundas. Hemos llegado a creer plenamente que tú eres el Hijo de Dios, pero ahora escuchamos estas extrañas palabras de que nos abandonarás, de que morirás. No comprendemos tu enseñanza. ¿Es que nos hablas en parábolas? Te imploramos que nos hables directamente y en forma clara. Respondiéndole a Andrés, Jesús dijo: Hermanos míos, es porque habéis confesado que soy el Hijo de Dios que me veo forzado a desplegar ante vosotros la verdad sobre el fin del autootorgamiento del Hijo del Hombre en la tierra. Insistís en aferraros a las creencias de que soy el Mesías y no abandonáis la idea de que el Mesías debe sentarse en el trono en Jerusalén. Por ello persisto yo en deciros que el Hijo del Hombre pronto debe ir a Jerusalén, sufrir muchas cosas, ser rechazado por los escribas, los ancianos y los altos sacerdotes, y después de todo eso ser ejecutado y resucitar de entre los muertos. Y no os hablo en parábolas, os hablo la verdad para que vosotros podáis prepararos para estos hechos que pronto sobrevendrán sobre nosotros. Mientras aún estaba hablando, Simón Pedro, corriendo impetuosamente hacia él, apoyó la mano sobre el hombro de Jesús, del maestro, y dijo: Maestro, está lejos de nosotros discutir contigo, pero yo declaro que estas cosas jamás te ocurrirán. Pedro habló así porque amaba a Jesús, pero la naturaleza humana del maestro reconoció en estas palabras de afecto bien intencionado una sugerencia sutil para tentarlo a que él modificara su decisión de terminar su autootorgamiento en la tierra según la voluntad del Padre del Paraíso. Precisamente porque detectó el peligro inherente en permitir aún de estos amigos afectuosos y leales que intentaran disuadirlo, se volvió a Pedro y a los otros apóstoles diciendo: Vete detrás de mí, saboreás el espíritu del adversario, el tentador. Cuando habláis de esta manera, no estáis conmigo, sino que os aliáis con nuestro enemigo. Así convertís vuestro amor por mí en un obstáculo en mi cumplimiento de la voluntad del Padre.
No os preocupéis por los caminos de los hombres, sino pensad más bien en la voluntad de Dios. Cuando se recobraron del primer impacto del punzante reproche de Jesús y antes de resumir su viaje, el maestro siguió hablando. El que quiera seguirme, que se olvide de sí mismo, que cargue con su responsabilidad diaria y que me siga. Porque el que quiera salvar su vida egoístamente, la perderá. Pero el que pierda la vida por causa mía y por el evangelio, la salvará. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? ¿Qué daría un hombre a cambio de la vida eterna? No os avergoncéis de mí y de mis palabras en esta generación pecaminosa e hipócrita. Así como yo no me avergonzaré de saludaros cuando aparezca en gloria ante mi Padre en la presencia de todas las huestes celestiales. Sin embargo, muchos entre vosotros que estáis aquí de pie ante mí, no experimentaréis la muerte hasta que hayáis visto venir este reino de Dios en poder. Así pues, aclaró Jesús a los 12 el doloroso camino lleno de conflictos que debían tomar si querían seguirle. ¿Qué impresión causaron estas palabras en estos pescadores de Galilea que persistían en soñar en un reino terrenal con posiciones de honor para sí mismos? Pero su corazón leal se llenó de emoción ante este llamado valiente y ni uno entre ellos pensó en abandonarlo. Jesús no los enviaba solos a la lucha, él los conducía. Solo les pedía que lo siguieran valientemente. Lentamente los 12 estaban captando la idea de que Jesús les estaba diciendo algo sobre la posibilidad de su muerte. Solo vagamente comprendían lo que él decía sobre su muerte y su declaración sobre resucitar de entre los muertos. No se grabó en absoluto en sus mentes. A medida que pasaban los días, Pedro, Santiago y Juan, recordando la experiencia en el monte de la transfiguración, llegaron a una comprensión más plena de algunos de estos asuntos. Si toda la asociación de los 12 con el maestro, solo pocas veces vieron ellos ese ojo relampagueante y creyeron sus rápidas palabras de reproche que fueron impartidas a Pedro y al resto de ellos en esta ocasión. Jesús siempre había sido paciente para con sus limitaciones humanas, pero no cuando se enfrentaba con una amenaza inminente contra su plan de llevar a cabo implícitamente la voluntad de su Padre por el resto de su carrera terrenal. Los apóstoles estaban literalmente pasmados, estaban sorprendidos y horrorizados. No podían encontrar palabras para expresar su congoja. Lentamente comenzaban a percatarse de lo que el maestro debía soportar y que ellos debían de acompañarlo en estas experiencias. Pero no despertaron a la realidad de estos acontecimientos que se aproximaban hasta mucho después de haber escuchado estas primeras sugerencias de la tragedia inminente en los últimos días del maestro. En silencio Jesús y los 12 emprendieron el viaje hacia el campamento del Parque Magadán, pasando por Cafarnaúm. A medida que pasaba la tarde, aunque no conversaron con Jesús, muchos hablaron entre ellos. Andrés, mientras tanto, dialogaba con el maestro. Pues muy bien. Una cosa que a mí siempre me ha intrigado, porque también lo dice en un evangelio, es esta afirmación que dice Jesús de que algunos de los apóstoles no morirían sin ver venir ese reino, ¿no? Y o sea que supuestamente ya el reino de Jesús llegó y parece que la mayoría no se enteró. El que más vivió fue Juan y no murió trágicamente como la mayoría de sus hermanos. Entonces supongo que se estaba refiriendo a él y que empezó a ver quizás en esos inicios de esa iglesia que estaban haciendo, de esa comunidad, de esa hermandad que estaban haciendo, que después se tergiversaría, pero estaba viendo como la potencia, en potencia, lo que sería el reino de los cielos. Y bueno, estamos a 2000 años ya de eso y todavía estamos muy lejos de que eso lo podamos
ver concretizado. ¿Alguna sugerencia más? ¿Una pregunta o algo? Si no, le damos la palabra a Flor. Muchas gracias, Luisito. 8. En la casa de Pedro. Al llegar a Capernaum al anochecer, fueron directamente por caminos poco frecuentados a la casa de Simón Pedro para cenar, mientras David Zebedeo se preparaba para llevarlos al otro lado del lago. Permanecieron en la casa de Simón y Jesús, levantando la mirada hacia Pedro y los demás apóstoles, preguntó: al viajar juntos esta tarde, ¿de qué conversabais tan absortos entre vosotros? Los apóstoles se quedaron callados, porque muchos de ellos habían continuado la discusión comenzada en el Monte Hermón sobre las posiciones que ocuparían en el reino venidero, cuál sería el mayor y así sucesivamente. Jesús, conociendo qué ocupaba los pensamientos de ellos ese día, llamó con un gesto a uno de los hijitos de Pedro y sentando al niño entre ellos dijo: de cierto os digo, si no cambiáis y os volvéis más como este niño, poco progreso haréis en el reino del cielo. El que se humille a sí mismo y sea como este pequeño, ese será el más grande en el reino del cielo. El que reciba a este pequeño me recibirá a mí, y los que me reciban también reciben a aquel que me envió. Si queréis ser primeros en el reino, buscad administrar estas buenas verdades a vuestros hermanos en la carne. Pero al que haga tropezar a uno de estos pequeños, mejor sería que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar. Si las cosas que hacéis con vuestras manos o las cosas que veis con vuestros ojos os ofenden en el progreso del reino, sacrificad esos ídolos amados, porque es mejor entrar al reino sin muchas de las cosas amadas de la vida que aferrarse a estos ídolos y encontrarse fuera del reino. Pero más que nada, aseguraos de no despreciar a uno solo de estos pequeños, porque sus ángeles contemplan siempre el rostro de las huestes celestiales. Cuando Jesús hubo terminado de hablar, subieron a la barca y navegaron al otro lado hacia Magadán. Este documento el día de hoy, la lectura fue hecha por Carlitos García, Luis Villamizar y Flor Robles, una servidora. Interesante documento. La verdad es que tiene muchos detalles interesantes, muchas facetas desde diferentes perspectivas y mucho que aprender también, por supuesto. Y ya como dijo Aníbal, ya ahí tenemos la receta. Si la vamos a seguir, si la podemos lograr o no, bueno, eso ya será cuestión de tiempo, como dice Carlitos, a lo mejor después el padre dirá. ¿Algún comentario extra que tenga alguien por ahí? Y si no, le paso la palabra a Carlitos. Adelante, Carlitos. Gracias, Flor. Pues muy bien, hemos ya leído este documento relacionado con la transfiguración y cómo realmente pues ocurrió y especialmente en dónde, como bien comentaba ahora Luis. Uno ve en las Biblias los mapas y entonces aparece el Monte Tabor y dice posible lugar de la transfiguración. Y también en algunas ponen el Monte Hermón y dice posible lugar, es decir, no están seguros en dónde fue. Y aquí sí sabemos con toda certeza en dónde fue, en el Monte Hermón. Y así muchos otros datos se nos van aclarando, que precisamente por eso es una revelación, porque si ya todo estuviera claro, pues no se necesitaba que hubiera habido una revelación, pero es para aclarar, añadir cosas que no teníamos ni idea y otras desenmascararlas o refutarlas, ponerlas como realmente fueron y entonces nos aclara nuestra mente para seguir creciendo en nuestra búsqueda de la verdad, espiritualmente hablando. Aníbal, Yo tengo una pregunta. Jesús les reveló, ahora que estamos, no, porque él también fue una revelación, claro. le reveló a sus apóstoles que él era el creador del universo local. No recuerdo que él les haya dicho eso, no.
por lo menos ni en la Biblia ni en el libro Urantia, que Jesús haya dicho que él haya sido el creador, no. Él se presentó como hijo de Dios y como, sí, como hijo de Dios y como hijo de hombre, pero no se presentó. Yo no recuerdo que en el libro Urantia se nos diga que él les haya dicho, yo soy el creador de este universo. No. No. O Así sea, que, diga, él Flor. dijo, tengo muchas ovejas que no son de este redil. Y es una forma como muchas veces él decía detalles que no se los decía exactamente porque obviamente no lo iban a entender. Su marco de referencia no era un contexto universal. Pero estoy de acuerdo con Carlitos, no recuerdo que haya dicho que era el creador de un universo local. Y Sí, tiene no. sentido de todas maneras, porque si no entendían que el reino de él no era de este mundo, yo creo que tampoco le iban a entender eso de que era el creador de un universo local. Sí, sí, correcto. Bueno, Jesús sabía muy sabiamente qué les decía y qué no les decía, qué dejaban que ellos creyeran, si estuvieran equivocados, él no los corregía, que eso no importaba, y que sí les corregía o que sí les aclaraba, porque nosotros somos muy diferentes, o bueno, no digo nosotros, yo no los quiero meter a ustedes en eso, yo soy muy diferente. Uno quiere aclararle a todo mundo y corregir a todo mundo, porque todo mundo está mal y yo soy el que tengo la verdad, porque aquí en el libro antes dice esto y esto y esto es así. O el otro lo dirá a través de su libro, de su Biblia, de su Corán, de lo que sea, y va a comete muchos errores en el sentido de que llega con la información que es cierta, pero al mismo tiempo la más sorprendente para la persona que escucha y lo que hace, como ya he comentado en otras ocasiones, que lo espantamos, porque entonces al escuchar semejantes cosas dirán, no, 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 eso está, eso son blasfemias, cosas del diablo, como suele decir la gente, y salen corriendo y pues tienen razón, no es la forma apropiada. En eso nos falta, o me falta, perdón, mucho que aprender cómo llegarle a la gente para que se interese. No podemos contarle la historia del libro completa, pues, y además es imposible, y en 5 minutos o en 10, no, no, no. Sale la persona espantada y con la cabeza, con dolor de cabeza, mejor dicho. Y cometemos ese error. Eh, bueno, vuelvo y digo, cometo ese error. Sí, uno habla en plural, pero yo no sé ustedes, cada uno es cada uno y cada uno sabe cómo lograr difundir esta revelación. Así, con prudencia, como lo hacía Jesús. Y si alguien dice algo que no es correcto, déjelo que lo diga. No hay que estar corrigiéndole a todo mundo lo que diga, porque pues no es el momento seguramente para ellos entender. Por eso Jesús no les contó todo, porque si hubiera contado todo lo que estamos aprendiendo ahora, pues no habría habido libro de Urantia, porque ya estaba dicho por Jesús hace 2000 años atrás. Muy bien, pues Carlos, pero sí, entonces Carlos, sí. Carlos, pero si alguien me resulta a mí con una mentira bien grande y yo me voy a quedar callado como hace, como que la mentira está, como que no tiene pues, no hay forma de uno irse contra la mentira. Bueno, todo depende de qué están hablando, en qué contexto están hablando, ¿no? Si eso lo perjudica o no lo perjudica. Por ejemplo, usted está con alguien y alguien dice, sí, es que fulanito tuvo que haber ido al infierno, allá tiene que estar en las pailas del infierno. Ya nosotros sabemos que eso no es así, pero usted se queda callado, usted no tiene que decirle nada. Usted, quizás si fuera yo le diría, no, yo no creo que eso sea así. Yo tengo otra creencia, pero pues si usted cree así, pues allá usted. Punto. No ponerme a discutir, ni a aclararle, ni a corregir, porque la persona no ha venido donde mí a pedirme, ¿usted qué piensa? ¿Estaré bien en lo que yo creo? ¿Usted qué cree? Oriénteme, dígame. No, no ha venido a buscar ninguna información. Ella está afirmando sus creencias y para ella son sus creencias. Y en ese sentido, pues hay que respetárselas. No podemos así tan de sopetón desenmascararlas. Yo le diría, no, yo no estoy de acuerdo, yo tengo otro pensamiento. Si la persona se interesa ¿y qué piensa? Pues entonces allí ya uno le cuenta lo que uno piensa, pero le está diciendo lo que uno piensa, no le está corrigiendo, que ella no se sienta que está siendo corregida, ¿no? Como que ella está mal y uno es el que está bien, no. Ella siente que uno está diciendo lo que uno cree. Ella lo escucha y de ahí para allá, eso es obra del ajustador, digamos, obra de Dios. Ya uno hizo su parte.
porque no estamos llamados a convertir a nadie, por lo menos yo lo veo así. Estamos llamados a esa Sí. difusión del libro, que la gente conozca. Ya verá la gente qué hace con esa información que recibió, si le interesa, sigue. Y hoy en día con tanta facilidad que hay de internet, eso uno busca información por toda parte. Y entonces Sí. ahí tiene interés, lo va a manifestar, la persona va a manifestar su interés y quiere preguntar más inclusive. Ya yo cometía esos errores antes, pero últimamente pues he estado tratando de dejar como una semillita de curiosidad. Octavio, Es que, hermanito, hay diferentes niveles de, ¿cómo explicarle? De conocimiento, ¿no? O de hambre también, sí, espiritual. sí, Sí, sí. hay algunos hermanitos que con la religión evolutiva para ellos es suficiente. Y es su verdad y hay que Ujú. respetar, pero habemos personas, creo como nosotros, que necesitamos un poquito más y por eso pienso yo que se nos dio la oportunidad de conocer la revelación, porque la verdad yo desfilé por todas las religiones evolutivas y para mí no era suficiente, a mí me faltaba porque había muchas cosas que no me cuadraban, ¿no? Entonces yo siento que el mismo espíritu de la verdad o la mente de Cristo, como yo le digo, me llevó al libro porque no le encuentro yo otra explicación. Y llegas al libro de Urantia, conoces el libro y la verdad, pues a mí todo de alguna manera me parece coherente, me parece lógico y hasta siento que nos da más de lo que esperamos, ¿no? O de lo que esperábamos. Ese es mi caso. Entonces yo siento también que depende mucho el hambre espiritual de cada quien. Y recuerden, cada ajustador de pensamiento es diferente. Y el libro Ujú. de Dante dice en el documento 107, dice que de acuerdo al nivel de la mente, también es el nivel del ajustador de pensamiento que te toca. Entonces, todo eso pienso yo que influye. Gracias y gusto en saludarlos. Gracias, Octavio, sí. Así es, correcto. Cada uno en su, cada uno en su curso, mejor dicho. Aquí no es como los salones de las universidades que hay 20 o 30 en el mismo salón, no. Cada uno de nosotros es un salón, digámoslo así. Y cada uno está en su curso, a su nivel y a su paso, sin preocuparnos pues de que si estamos atrasados o estamos, no, estamos en lo que estamos, en lo que nos corresponde. No tampoco estamos para compararnos. Este sabe mucho, yo sé poco, estoy atrasado. No. Ahí vamos a nuestro paso. Lo importante es seguir, seguir en el camino, avanzando y progresando y leyendo. Así que como dije leyendo, pues ahí tienen para leer el documento próximo, el 160, si no estoy mal, sí, no, el 159, la próxima semana, que va a estar pues como todos, como decíamos al principio, bastante interesante. Octavio, ya para terminar. Por último, hermanito, y así rápido. Y además la carrera es personal. La Sí, carrera de sí, ascensión es personal realmente. así es, sí, correctamente. Entonces, pues no hay que olvidar eso, ¿verdad? Tratar de compartir, pero al fin de cuentas cada quien tiene su camino. Gracias, buenas tardes. Gracias, Octavio. Bien, entonces los despido por hoy, que tengan un resto de día bien bueno y tranquilo, igualmente que el fin de semana. Y el próximo jueves, Dios mediante, estaremos aquí para continuar nuestra lectura. Hasta entonces, que estén Gracias. bien. Hasta Gracias. pronto. Un fuerte abrazo a todos.